Londres, Reino Unido, 1962. En este año, la programación de radio en el Reino Unido estaba completamente dominada por la BBC, la British Broadcasting Corporation, una entidad estatal con el monopolio de las transmisiones legales en territorio británico. La BBC tenía 3 canales principales de radio: Home Service, centrado en noticias, dramas y programas educativos; Live Program, con algo de entretenimiento ligero, incluyendo música popular, pero con espacio muy limitado; el Third Program, especializado en cultura alta, como música clásica, literatura y debates intelectuales. La música pop o rock emergente, como la de Elvis Presley, The Beatles, que empezaban a despegar, o grupos estadounidenses de rhythm and blues y surf rock, casi no tenían espacio en estas radios. En ese momento, la BBC también estaba limitada por los acuerdos con el sindicato de músicos, Musicians Union, que restringía la emisión de discos grabados. Por eso, gran parte de la música que se pasaba en la radio era en vivo o grabada por orquestas internas. Esta política, llamado Needle Time, limitaba drásticamente el tiempo que podían emitirse grabaciones comerciales por día. Durante 1963, la explosión del pop británico empieza a hacerse innegable. The Beatles, The Rolling Stones, The Kings y The Hollies, quizás en menor medida, comienzan a dominar las listas de ventas. La juventud británica, nacida tras la Segunda Guerra Mundial, forma una nueva generación con poder adquisitivo, identidad propia y una fuerte conexión con la música. Sin embargo, esa nueva ola musical no encontraba un espacio real en la radio británica. La BBC mantenía sus esquemas tradicionales y la programación estaba pensada para un público adulto o familiar. Muchos jóvenes se volcaban entonces a Radio Luxembourg, una emisora comercial de onda larga que transmitía desde fuera del Reino Unido, desde Luxemburgo, y tenía ciertos espacios dedicados al pop. Sin embargo, esta última radio tenía señal débil en algunas zonas del Reino Unido, emitía por la noche y en horarios reducidos, y estaba también muy condicionada por sus acuerdos comerciales. Si les interesa saber más acerca de esta radio clandestina, los invito a que se pasen por el video de música en la antigua Unión Soviética, donde está explicado todo esto con más detalle. Para 1963, el escenario era claro. El Reino Unido tenía una de las escenas musicales más dinámicas del mundo, había una audiencia joven y masiva buscando escuchar esa música, y también no había ningún medio nacional que lo ofreciera de manera libre, continua y moderna. 31 de marzo de 1964, algún punto inexacto del Mar del Norte. Ese día, un barco anclado a poco más de 7 millas náuticas de la costa este inglesa comenzó a transmitir música pop las 24 horas del día. Su nombre, Radio Caroline. El barco era originalmente un ferry irlandés llamado MV Caroline, que lo había comprado un joven empresario irlandés llamado Ronan O'Reilly, frustrado porque no podía conseguir difusión radial para los artistas que representaba. Según contaría después, la BBC le cerraba las puertas y Radio Luxembourg le pedía sumas elevadas para poner discos. Así fue como nació Radio Caroline, una emisora radial operando desde aguas internacionales, transmitiendo pop y rock juvenil sin restricciones de tiempo, estilo o idioma. Tras su primera emisión, Radio Caroline comenzó a captar una audiencia juvenil masiva en el sur de Inglaterra. Su éxito fue tan inmediato que apenas unos meses después ya tenía cientos de miles de oyentes diarios, muchos de ellos sintonizando desde pequeñas radios portátiles o en el auto. Riley y su equipo se habían anticipado algo muy claro: la BBC no iba a cambiar y había una generación entera esperando otra cosa. Tenían un estudio de radio completo, una antena potente y generadores, usaban un transmisor de 10 kilovatios de potencia, bastante fuerte para su tamaño, emitía en AM, que es onda media, la banda más común en esa época. La antena iba montada en el mástil del barco, con cables y contrapesos. La música era reproducida desde vinilos y cartuchos de cinta. Las transmisiones eran continuas, sin pausas por la noche, algo inédito para la época. El estilo de los locutores era fundamental: energía juvenil, acentos no necesariamente perfectos, lenguajes cercanos, guiños a la cultura popular, menciones a bandas, conciertos, discos, promociones, jingles pegadizos y esa estética como americana. La emisora no fue solo pionera en lo técnico, sino también por su estilo. Por primera vez, una radio británica sonaba como si el público fueran los jóvenes y no sus padres. Sonaban constantemente los Beatles, Chuck Berry, The Beach Boys, The Supreme y todo lo que los jóvenes realmente escuchaban. Mientras Radio Caroline ganaba terreno, otro empresario, Alan Crawford, lanzaba su propia emisora pirata, Radio Atlanta, desde otro barco, y tenía una estructura parecida pero con menor impacto inicial. Ese mismo verano, Riley y Crawford se dieron cuenta de que competir entre sí era contraproducente y fusionaron ambas emisoras. Radio Caroline North transmitía desde el norte de Inglaterra, Escocia e Irlanda, y Radio Atlanta cubría Londres y el sur. La BBC, totalmente superada, comenzó a recibir miles de cartas semanales preguntando por qué no pasaban los discos que sí sonaban en
Radio Caroline, pero no podía adaptarse rápido, estaba atada a contratos sindicales, una estructura anticuada y una visión editorial elitista. Ahora bien, lo que seguramente se estén preguntando es cómo hacían estas radios para funcionar desde el punto de vista legal. Para empezar, debemos entender qué son las millas náuticas y qué importancia tienen en esta historia. Una milla náutica es una unidad de medida que equivale a 1,85 kilómetros. Es una unidad usada internacionalmente en navegación marítima y aérea. Entonces, ¿recuerdan que les dije que estas radios transmitían a unas más o menos 7 millas marítimas? Bueno, eso equivale a unos casi 13 kilómetros de la costa británica. En los años 60, el derecho marítimo internacional establecía que cada país solo podía ejercer jurisdicción total sobre una franja de 3 millas náuticas desde su costa, que serían unos 5 kilómetros y medio, más o menos. Eso se conocía como mar territorial. Más allá de esas 3 millas, las aguas eran internacionales y los países no tenían autoridad legal directa sobre lo que pasaba allí. Era un vacío legal casi perfecto. Los barcos de Radio Caroline y más tarde los de Radio London, City, 390, etc., se anclaban justo más allá de ese límite, pero no navegaban. Quedaban anclados permanentemente, actuando como estaciones flotantes. Ahora bien, ¿cómo llegaron ahí esos barcos? Los empresarios detrás de estas radios compraban barcos antiguos en desuso, los equipaban con estudios de grabación, consolas, antenas y transmisores en puertos europeos que la mayoría de las veces eran de Holanda o Irlanda. Contrataban tripulación internacional, ingenieros, DJs, cocineros y navegaban hasta el punto justo frente a la costa inglesa y anclaban el barco en una posición estable fuera del mar territorial británico. Acá hay un punto muy importante: como no estaban registrados en el Reino Unido y estaban fuera de su jurisdicción, técnicamente no violaban ninguna ley británica directamente y muchas veces estaban registrados en Panamá, Honduras o paraísos fiscales del Caribe para evitar inspecciones. 3 de diciembre de 1964. Ese día, a solo meses del boom del Radio Caroline, apareció una emisora que cambiaría el juego, Radio London. Transmitía desde el MV Galaxy, un antiguo barco de guerra de la Segunda Guerra Mundial, adaptado con tecnología de punta, pero esta vez no era una idea romántica de un joven idealista como Riley. Radio London era un negocio desde el minuto 1. ¿Qué tenía de especial Radio London? Bueno, vamos por parte. Era impulsada por un grupo de inversores texanos, un formato profesional basado en las emisoras Top 40 de Estados Unidos, usaba un sistema cronometrado con listas semanales, rotación programada, publicidad estructurada, calidad técnica superior, es decir, transmisiones más potentes y un sonido más limpio, y también presentadores entrenados, con voces radiales pulidas y energía medida. Era la primera radio pirata con estética de mainstream total y conectaba perfecto con el Reino Unido de la Beatlemanía. En los primeros meses de 1965, Radio London y Radio Caroline se repartían la audiencia juvenil británica, generando una suerte de duopolio flotante, vamos a decirlo, de la música moderna. Pero no había guerra entre ellas. A veces compartían ideas o jingles y tenían públicos similares, pero tonos distintos. Mientras tanto, el gobierno empezaba a tomar nota del problema. Como a estas emisoras les empezó a entrar dinero de verdad, y cuando digo verdad, créanme que les ingresaba más dinero que a la propia BBC. Ya no era solo un barco transmitiendo música, ahora había una pequeña flota de barcos piratas con miles de oyentes, vendiendo publicidad, armando charts y no pagando un centavo en impuestos ni licencias. Al comenzar 1965 ya había al menos 6 radios piratas operando desde aguas internacionales y se estaban robando no solo la audiencia joven, sino también a los anunciantes. Estas radios ofrecían espacios publicitarios baratos y directos, música popular y moderna y, detalle muy importante, ofrecían cero censura. En febrero de 1965 se discutió el tema por primera vez formalmente en el Parlamento británico. La situación era compleja. Los barcos no estaban en aguas británicas, no usaban infraestructura británica, pero interferían en el espectro de frecuencias, lo cual sí era regulado por el Reino Unido y por convenios internacionales. El gobierno no podía hundir los barcos porque sería un acto de guerra, ni podía enviar policías a abordarlos porque estaban fuera de su jurisdicción. Así empezaron a trabajar en un cambio legal profundo. Para mediados de 1966, justo antes del Mundial, los barcos piratas ya tenían una audiencia estimada de 10 a 15 millones de oyentes diarios en el Reino Unido, es decir, 1 de cada 3 británicos. La BBC estaba quedando como una reliquia y eso molestaba a ciertos sectores del poder. El Mundial de Fútbol de 1900 hubo presión a discográficas para que dejen de enviar material promocional a los DJs piratas. Paradójicamente, muchas personas el Marine Broadcasting Offences Bill o Acta de Ofensas de Radiodifusión Marina. Entre 1966 y 1967 se redactó una ley pensada no para atacar a los barcos directamente, sino a quienes los ayudaban desde tierra firme. La ley hacía ilegal que ciudadanos británicos trabajaran para radios piratas, compañías británicas compraran publicidad en esas emisoras, barcos con bandera británica asistieran a estos navíos, se proveyeran repuestos, combustibles o alimentos del Reino Unido. La noche del 14 de agosto de 1967 fue una noche histórica y melancólica. Las principales radios piratas
piratas cerraron voluntariamente con discursos de despedida muy emotivos. Radio London, una de las más escuchadas, cerró con el tema A Day in the Life de los Beatles. Radio 270, Radio Scotland, Radio England y Radio City, todas apagaron sus transmisiones antes de que la ley entrara en vigor a la medianoche del 15 de agosto de 1967. Irónicamente, como respuesta directa a las radios piratas, el gobierno ordenó modernizar la BBC, que estaba completamente desfasada con la juventud. El 30 de septiembre del 67, apenas 6 semanas después de la entrada en vigor de la ley, nació Radio BBC One, una emisora pensada para captar al público joven. Muchos DJs de las radios piratas fueron contratados por la BBC, como Tony Blackburn o John Peel. Los invito a que vean el video de John Peel que tenemos en este canal en la lista de reproducción de productores, igualmente se los dejo al final del video. Por otro lado, se adoptó un estilo más informal, más musical y con rock, pop, soul y reggae, y se permitió, por fin, pasar discos más recientes y hits reales, aunque bajo estricto controles de programación. La cultura de la radio libre, creativa y rebelde nunca desapareció. El estilo de las radios piratas influyó en todo el sonido de la radio británica desde entonces. Por otro lado, las radios piratas eran sustentadas por publicidad de pequeñas empresas. Con la nueva ley, las emisoras perdieron patrocinadores, logística y DJs. Y bueno, como se imaginarán, colapsaron. Mientras todas las demás radios piratas se rendían, Radio Caroline se negó a morir. Los barcos siguieron transmitiendo fuera de las 12 millas náuticas, operados por DJs no británicos y mantenidos con logística secreta desde Países Bajos e Irlanda. Cambiaron de proveedores, de bandera y de estrategia. Emitían sin horarios fijos, evitando la localización por parte de autoridades, usaban equipos reciclados y frecuencias difíciles de rastrear. En marzo de 1968, la empresa holandesa que les alquilaba el barco, por deudas impagas, envió un equipo armado, sí, armado, para tomar por la fuerza la nave y remolcarla al puerto de Ámsterdam. Los DJs fueron desalojados y la señal cayó, pero Caroline regresaría. En 1972 volvió al aire con un nuevo barco, transmitiendo música de rock progresivo, punk y hard rock. En los 70 resistieron tormentas, inspecciones y problemas técnicos, ganándose una base de oyentes fanáticos. Esta radio fue de las primeras emisoras en pasar álbumes enteros, sin cortes. Algo revolucionario para la época. Parece una boludez, pero ponete a pensar, ¿escuchaste un álbum entero por radio alguna vez? En marzo de 1980, una tormenta en el Mar del Norte hundió uno de los barcos principales. 3 años después, volvería por tercera y última vez con un nuevo barco, el Ross Revenge, enorme y más moderno. Emitía desde aguas internacionales con una antena de 91 metros, la más alta jamás instalada en un barco, y se enfocaron en heavy metal, new wave y rock alternativo. Pero en 1990, un operativo combinado de autoridades británicas y neerlandesas asaltó el barco por la fuerza y confiscaron todo, usando helicópteros. Fue el último capítulo de Caroline como radio pirata. En los 2000 se convirtió en una radio digital por internet, totalmente legal, con DJs veteranos. Desde 2017 tiene una licencia oficial de AM para emitir en partes del Reino Unido. Y de hecho hoy en día la puedes escuchar online por si a alguien le interesa. Espero les haya gustado la idea del video, que hayan aprendido algo o al menos que les haya interesado lo que les conté. No olviden ponerle me gusta, suscribirse, darle a la campanita y compartírselo a sus amigos. Yo soy Nico de Lorenzini y como siempre digo, gracias gente por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.